Buen día, pues estamos en nuestras entrevistas que hemos titulado Visitas virtuales a fotógrafas mexicanas. En esta ocasión tenemos a Cecilia Hurtado, a quien agradecemos muchísimo su tiempo y sus atenciones para realizar esta entrevista. Ceci, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, Analí, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Ceci, bueno, pues estas entrevistas se trata como de saber un poco más de tu trayectoria, de pues tus procesos creativos, que son muy interesantes, y de las nuevas propuestas que puedas estar realizando ahorita. Ujú. La primera pregunta pues sería, ¿en qué momento decidiste que ibas a ser fotógrafa y que además ibas a hacer, bueno, que ibas a trabajar con la fotografía y de la manera en la que lo has hecho? Ok, pues digamos que se fue dando poco a poco. Em, Creo que siempre fue un medio que me llamaba mucho la atención. Mi papá tenía algunas cámaras y de niña, de viajes, ¿sabes? Se las tomaba prestadas. Luego a mí me regalaron una cámara también de niña, en fin. Pero creo que así la primera vez que realmente lo tomé en cuenta y cambié muchas cosas. Estaba yo en la preparatoria y fue así un poco accidental. Mis amigas estaban en clase de foto y venían un día saliendo y traían los rollos secándolos hacia el aire y en fin, era un poco ahí caótico y yo les llamé la atención, les dije que cómo era posible que eran así los rollos todos rayados, húmedos y demás. O sea, yo ni sabía, pues, ¿no? Y entonces me retaron y me dijeron que esa clase era muy difícil y que no les daba tiempo y no sé qué, pero que me retaban para que fuera y viera, ¿no? Y pues obviamente ese reto, pues resultó en que ese mismo día, mi tío con el que vivía me regaló una cámara, ¿no? Manual y todo, porque le dije, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, lo más que quiero en este mundo es estudiar foto. Y ya una vez que empecé a estudiar, digo, a mí me pareció como mágico cuando me llevaron al laboratorio, ¿no? Mis amigas, y me hicieron ver, ¿no? Cómo aparecía la imagen en la charola del Dectol, ¿no? Y a mí eso me pareció un sueño, pues, entre la química, la magia, toda esta cosa me parecía así como de lo más emocionante. Y luego esta cosa de revelar el rollo, meterlo en este frasco, ¿no? Oscuro y de repente, de plan, ¿no? Sale un montón de imágenes y de cosas. Me parecía así de lo más divertido esa parte del proceso y las posibilidades que me podría eso dar. Y entonces, bueno, pues empecé a estudiar. Y en el tiempo del estudio, pues la verdad no pensaba absolutamente a futuro, pues tenía 16 años, pues la verdad es que estaba más en ese descubrimiento, ¿no? De la máquina, de los procesos, de entender pues no sé, hasta la historia, ¿no? Mi maestro de ese taller me vio pues muy, muy clavada, entonces me pasaba libros, era muy, muy padre. Y luego ya cuando regreso a México, en ese tiempo estaba estudiando yo en San Diego, y cuando regreso a México, a Guadalajara, encuentro esta como carrera, ¿no? De foto, artes visuales, y fue en el Cabañas. A mí el Cabañas me parecía un lugar muy, muy padre para estudiar, el edificio, los murales, ¿no? Toda esa cosa, que había además las escuelas de artes, también estaba música, estaba pintura, estaba todo. Yo hice la secundaria en el CEDART, soy estudiante del CEDART, entonces para mí ese era un ambiente para mí, para mí ese es un ambiente conocido, es un ambiente cómodo, pues donde me siento muy, muy en mi casa, donde veo gente haciendo muchas cosas de diferentes disciplinas. Entonces, bueno, me gustó mucho esa escuela y ahí empecé. Yo creo que ahí fue donde me lo empecé a cuestionar, ¿no? Donde los maestros nos empiezan a hacer, ¿no? Encargos, tareas, ¿no? Y luego ya empieza a ver como esta cosa más de, bueno, esto lo vas a hacer para vender, esto lo vas a hacer para qué, ¿no? Hay trabajos que son, bueno, un cliente, ¿no? Es muy diferente a un trabajo creativo y a mí todas esas cosas como que me abrieron también el mundo, pues también igual, era súper joven,
poca idea, digo, a pesar de que mis papás tenían algunos amigos fotógrafos, como que nunca pensé, no, ¿sabes? Como que de esas cosas que, no sé, no me las había cuestionado mucho, pero sí, fue más o menos alrededor de ese tiempo donde decidí que iba a ser lo mío, que me gustaba mucho, que era una pasión, que además sentí pues como mucho apoyo, ¿no? Alrededor de amigos, de mi familia, así como de, sí, qué padre, qué divertido, te entretienes 1000 horas en el laboratorio, qué raro, pero bueno, está bien, ¿no? Dale, ¿no? También pensé en algún momento estudiar arquitectura, pero mi papá sí me dijo, mi papá fue así como, bueno, pues si te estás muy contenta con la foto, yo creo que pues igual inténtalo más tiempo y no pasa nada si entras a estudiar, ¿no? Más tarde, y la verdad es que ya nunca me volvió a interesar, o sea, se me antoja pues, pero no es algo así que sienta como con esa urgencia como me pasó con la foto. Y, y bueno, pero que era la otra pregunta, era como ya de más desarrollada, el tema de cómo para mí fue, pues, cómo empecé a hacer mis historias, ¿no? Decía. Sí, O, bueno, o sea, seguramente que en aquel momento la foto era todo esto que ya me cuentas, ¿no? Como descubrimiento, ¿no? Pero absolutamente, sí. sí, y después, ¿cómo cambió eso a plantearse, Cecilia, la fotografía como hoy la ves? Uy, no, pues eso ha sido un proceso muy largo. Imagínate, pues ya son más o menos 25 años por ahí de historia. Entonces, uf, digamos que en el momento, como que por mi misma, digamos, eh, background, pues, o sea, por mi mismo trayectoria, digamos, de mi infancia, mi tierna infancia y mi adolescencia, como crecí, pues, crecí en un teatro, por ejemplo. Entonces, mi mamá era directora y actriz. Entonces, para mí, por ejemplo, el pensar en proyectos no me parece difícil, porque igual estaba yo acostumbrada a pensar en obras, ¿no? Y cómo se componía una obra de teatro y todo lo que era necesario para eso. Y bueno, pues que había estudiado otras cosas como danza y tal, entendía que había un proceso, digamos, técnico que había también que pulir, que perfeccionar y que eso iba a tomar un tiempo. Pero sí, definitivamente la carrera en el Cabañas fue muy importante porque sí hubo un par de maestros muy, muy interesantes en ese tiempo y además para mí era tanta la intensidad y era tanta el tiempo que le dedicaba a eso que desde muy chica empecé a buscar de hacer exposiciones, porque además, claro, pues me juntaba con los de pintura, con los de escultura, ¿no? Entonces, pues ellos inmediatamente eran de que, ay, sí hay que hacer la exposición, y yo me apunto en bombardeo, entonces pues allí iba, ¿no? Y me encantó. Entonces creo por ejemplo, muy al principio, cuando estaba así de veinteañera, era hacer, no sé, una exposición al mes, ¿no? Y era como lo más normal y al contrario, sentía que era nada, decía yo, no, o sea, estoy flojísima, tengo nada más una exposición colectiva. Y entonces era así como, ¡ah! ¿No? Y, y eso era muy emocionante, ¿no? La parte de presentar tu trabajo, como qué decir. Obviamente, además también había mucha sed, entonces veía un montón de fotos y tal. Entonces como que se fue dando de una manera, yo creo que muy integral, muy natural. No, como que no me puedo acordar así de un suceso hasta mucho después. Pero, por ejemplo, mi maestra decía, mi maestra pues era de varias cosas esa maestra, una mujer de Estados Unidos que tiene muchos años viviendo en México, Jill. Ella nos decía, por ejemplo, que más o menos un fotógrafo aprende, digamos, como el labor, pues el oficio de la técnica en todas sus modalidades duras más o menos alrededor de 8 años. Y descubrir también lo que quieres decir y cómo lo vas a decir más o menos ese tiempo. Entonces, bueno, como que esa frase se me quedó grabada. Entonces, yo lo que hacía era como experimentar de muchas maneras y ver por dónde yo me sentía. Y era muy, muy experimental. Eso sí, como que creo que se me ha quedado,
claro, en ese tiempo era así como diarrea experimental, ahora ya se ha vuelto un poco más dosificada y más planeada y más razonada, a lo mejor, pero sí en ese tiempo era así de que quemar, pintar, rayar, no sé, cero marcos, ¿no? No sé, amarrar las cosas, pero de alguna manera eso lo sigo haciendo, pues, pero de otra, como que ahí me gustó mucho, como que la parte de la foto donde uno tenía que ser así muy limpio y muy exacto, ¿no? Y que la María Luisa, todo eso, a mí me ponía de lo más nerviosa. Porque aparte también mi madre me decía, una vez cuando le dije que ya no quería hacer teatro y que me iba a dedicar a la foto, sí me volteó a ver así como un poco ofendida y sí me dijo, qué bárbaro, o sea, ¿cómo es posible que todas las disciplinas hayas elegido la más bidimensional? Y entonces me quedé así. Entonces, de alguna manera también se volvió así como una especie de rebeldía, ¿no? De decir, ahora te demostraré lo que se puede ser no bidimensional con la foto. Pero pues, obviamente me estaba metiendo en camisa de 11 varas, porque pues, sí, sí es, ¿no? Bidimensional, pero pues, me interesaba verlo desde otras. Y yo creo que poco a poco se va dando una búsqueda, ¿no? Búsqueda temática, por ejemplo, para mí eso era muy importante, el qué decir. Ya el cómo, vamos a ver, ¿no? Pero el qué se me hacía muy, muy importante. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, pues claro, estaba así chiquitilla, 20 años por ahí. Entonces, por ejemplo, la poesía, ¿no? Poesía varia, me parecía muy evocadora para pensar imágenes. Eso me pasó al principio, luego algunos libros, luego algunos temas, ahí como que fue creciendo. Y ya digamos que el parteaguas, donde creo que ha sido pues así sí, el antes y después de cómo veo la foto y cómo me relaciono pues con lo que quiero hacer, es sí, claro, a partir de la muerte de mi madre. En ese momento, digamos que un suceso personal que se pueda y que pueda yo encontrar por medio de la fotografía o de mi disciplina, pues, o del arte, o de la creación, o de un proceso creativo, encontrar una curación, una forma de entender y de resolver, ¿no? El dolor. Se me hizo muy importante, eso nunca lo había sentido, ¿no? A pesar de que había hecho cosas porque me habían roto el corazón a algún novio, yo qué sé, no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver lo intenso y lo devastador, ¿no? Que había sido ese acontecimiento. Entonces, digamos que además sucedió otra cosa muy afortunada, pues sí, la cosa afortunada dentro de todo este rollo fue que Ana Casas me invita a un taller en el Centro de la Imagen sobre apropiación de la imagen. Y en ese taller, la maestra, Hannah Iverson, le platico pues, lo que me estaba pasando. Apenas había pasado lo de mi mamá. Me dijo, bueno, pues hay que trabajar sobre eso. Yo le pedí, ¿no? Que quería trabajar sobre eso, que necesitaba, pues, que andaba así como muy, muy triste y que yo creía, ¿no? Que la foto me podía dar un camino, pues, una luz. Dijo, sí, por supuesto. Entonces, me pidió fotos de mi familia y entre esas fotos de mi familia encuentro una foto donde mi mamá le corta el pelo a mi papá y entonces Hannah me propone hasta donde yo quiera, hacer un performance, un video, unas fotos, como yo quiera, y me corta el pelo hasta donde yo quiera. Esa acción donde yo pude de alguna manera unir un proceso personal, un tema personal que me parecía casi, casi nada más que le había pasado a la única persona en ese momento que le pasaba era a mí, ¿no? O sea, así de fuerte lo sentía, pero al mismo tiempo meterme en el álbum familiar, ese ejercicio me pareció de lo más maravilloso y emocionante y pues muy rico, pues por eso muy intenso. Pero luego, por ejemplo, el tener yo que hacer algo con mi cuerpo, como si fuera yo una actriz, y de alguna manera hacer así esa evocación a mi madre, me pareció también muy rico. Y empecé a entender cómo todas estas cosas se unían, se engranaban, y que eso me tenía que dar como una pauta para entender muchísimas, cómo parte de ese proceso tenía que ser también el tema, el proceso es el tema,
cómo vas resolviendo, cómo digamos, cómo cada una de estas cosas es una pieza de un rompecabezas o es una palabra en una frase, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde entendí como por dónde yo iba a trabajar y cómo me iba a, pues iba ya ahora a enfocarme en el lenguaje que quería yo eh, explotar, ¿no? Y explorar. Ceci, dime, ¿hace cuánto que sucedió, digamos, esta especie de revelación? Y bueno, sí, me queda claro que fue un parteaguas en términos del proceso creativo y obviamente de cómo, junto con el proceso creativo, también un poco como de cómo pensamos a la fotografía, cómo la reflexionamos, cómo la abordamos y cómo vamos con ella, ¿no? Seguramente ya lo que decíamos, ¿no? O sea, de cómo inició y la alquimia de la fotografía a lo que hoy en día es más representativo en tu trabajo, que es la apropiación. Y también me gustaría que le dijeras a las personas que están viendo esta entrevista cómo describes, cómo defines tú la apropiación de a la fotografía, de la fotografía, y por qué es un lenguaje tan poderoso. Creo que el ejemplo que nos acabas de dar es clarísimo, ¿no? O sea, la foto del álbum familiar, todo lo que representa y cómo se vincula a través de el proceso y el resultado. Pero cómo un autor puede seguir haciendo eso una y otra vez, o sea, resignificándolo, ¿no? ¿Cómo es? Pues para mí ha sido una búsqueda y sigo en esa. Es tan extenso y es tan vasto que tiene como para mucho tiempo y muchos temas, digamos, y muchas perspectivas desde dónde agarrar la apropiación y cómo trabajar la apropiación. Pero digamos que en realidad de lo que me di cuenta, digamos como de las cosas que cada vez que hago un nuevo proyecto o que estoy trabajando pues en un proyecto es darme cuenta de la relación que uno, o sea, el vínculo que uno crea con la imagen. Y esos vínculos tienen que ver con emociones, pues, con querencias, con cosas importantes, digamos, relevantes en un sentido emocional, más que nada. Por lo general, digo, las fotos, por ejemplo, si yo te preguntara, o sea, ¿qué fotos, si tú tuvieras que elegir una foto que tú quisieras, por ejemplo, la última foto, la última imagen que a lo mejor tú verías en tu mente, el momento de morir, ¿cuál sería? Y definitivamente no va a ser una imagen, no sé, de quién te gusta, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, va a ser algo que haya sido muy importante en tu vida, algún momento de mucha emoción, estar con tu familia, un viaje especial, estar con tu ser amado, ¿sabes? O sea, es esa cuestión del vínculo que me parece como muy, muy interesante. Las imágenes nos emocionan, las imágenes tienen que decirnos algo y hacernos sentir algo. Y obviamente al autor eso es un proceso, pero al espectador es otro. O sea, si yo te muestro mi álbum familiar, pues vas a decir, ay, mira, qué linda, ¿no? Qué cachetona y así. Y todo se vuelve, pero cuando es tu propio álbum, donde hay una memoria, donde hay un vínculo con esas personas, y obviamente mucho de la memoria no está en esas fotos, ¿no? Porque son olores, son pláticas, son cosas que pasaron que no están en imágenes. Pero, sin embargo, esas imágenes evocan esos momentos, son digamos, detonadores, ¿no? Entonces, por ese lado, el ejemplo, pues, de cómo empezó, para mí fue, o sea, digo, de un hecho pues, súper triste, pero la verdad es que sucedieron cosas afortunadas después. El cómo entender también cómo a partir de algo tan personal o que parece tan individual, en realidad estoy hablando de todos, porque el duelo es algo que vamos a vivir todos en algún momento de nuestra vida. O sea, es algo humano, es algo natural, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a él? Entonces, también esa postura, cómo elegí, ¿no? Posicionarme frente al duelo y cómo hablar del desprendimiento, me parecía como muy, muy interesante. Y de alguna manera
se va relacionando con los demás proyectos. Yo me pongo ahora sí que con el paso del tiempo y a distancia, veo todos mis proyectos de alguna manera se relacionan con ese primer momento. Hay un tema sobre el dejar ir, hay un tema sobre la cuestión emocional, hay una cuestión también de romper, digamos, como viejos eh, malos, digamos, recuerdos digamos, de quitar como el peso, digamos, oficial del dolor. Porque yo podría, por ejemplo, a mí una de las decisiones que me parecieron muy interesantes del proyecto de mi madre es que no hablo nunca del llanto, por ejemplo. No hablo nunca del dolor o de la enfermedad, que también, digo, es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la muerte de mi madre o, digamos, de la enfermedad también es algo, pues, que debería, ¿no? En algún momento hablar, pero sin embargo, en ese momento decido no hacerlo. En ese momento es nada más hablar del rompimiento, pues, del desgarramiento, ¿no? Del cordón y vamos a empezar alguna historia, vamos a empezar de otra manera, el posicionamiento es diferente, ¿no? Respecto a eso. Y entonces, digamos que para mí la apropiación es un poco eso, es, ok, voy a tomar, ¿no? Un hecho, digamos, histórico, por ejemplo, muy puntual, ¿no? Fotografías de la revolución, pero esas fotografías de la revolución a mí realmente que me evocan, ¿qué es lo que siento yo? Y luego investigar un poco más sobre diferentes, digamos, perspectivas y puntos de vista sobre ese tema histórico. Y siempre en algún momento algo llama mi atención y tiene que ver con un cambio de posición. Me interesa mucho eso, como presentar no una historia tal cual o ser como oficial en un tema histórico, por ejemplo, sino es más en cómo vemos esta representación y esta imagen y desde esa imagen cómo nos posicionamos en el aquí y ahora incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora he estado trabajando con fotos de fusilamientos, ¿no? Hablando de la revolución. Y, por ejemplo, una de las cosas que me llamó más la atención de todas estas imágenes es que ves que en realidad se están fusilando unos contra otros, o sea, rurales, federales, o sea, no es nada más buenos y malos, ¿sabes? No es esta dicotomía, pues, así, del bien y del mal que sucede en esas imágenes, no existe, pues, sino que hay esta cuestión pues, de la barbarie, de la sangre, que eso fue la revolución, fue un baño de sangre. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, desde esa toma de posición, como además con todas sus cosas buenas y malas que puede tener la revolución, entre todas creo que es esta toma de conciencia que, bueno, para mí es muy doloroso, o sea, que me duele, es que al final de cuentas, a pesar de ese baño de sangre, México ha tenido que pasar, ¿no? Por todas unas miles de actos violentos y miles de acontecimientos que nomás parece que no se resuelven, pues, ¿no? Entonces, encuentro, por ejemplo, a Elena Garro, que escribe este libro, esta obra de teatro, además, sobre Felipe Ángeles, que muere fusilado y que además es este diálogo que él tiene cuando lo enjuician, que además lo enjuician en un teatro. Eso fue real, ¿no? Y luego ya lo fusilan, él sabe que lo van a fusilar, el juicio es una farsa, ¿no? Pero todo lo que él dice y habla sobre sus principios, sobre por qué le entró, cómo le entró y toda su posición, y todo, me pareció como súper evocador. Y claro, con la pluma de Elena Garro, pues hay unas frases espectaculares. Entonces, en el momento que, por ejemplo, me pongo una frase de Elena Garro y pongo estas imágenes que obviamente ya les hice un tratamiento, pero bueno, es evidente que se están echando ahí a un individuo, están fusilándolo, sucede algo y sucede que se vuelve absolutamente contemporáneo. Esa escena de un fusilamiento puede ser también las cosas que vemos de la guerra del narco, ¿sabes? En fin, todas estas, las ocupaciones militares, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la apropiación tiene este poder. Ok,
el archivo, digamos, lo que está en un archivo es como un cosmos, ¿no? Es como un universo donde, digamos, la manera de clasificarlo es una relación que hay con la memoria. Pero yo también creo, como te decía, en la memoria como algo emocional. Y las emociones también tienen historia, ¿no? No sentimos igual respecto a nuestra experiencia. Entonces, si yo no he vivido en sí una guerra, no importa, porque de alguna manera la violencia, mi traducción de la violencia, mi posición frente a la violencia, va a influir en cómo vea esas imágenes. Entonces, como siempre, el archivo, las imágenes que encontramos en archivos o en el álbum familiar, nunca van a significar lo mismo, porque mi experiencia las va, ¿no? Como dices, resignificar. Entonces, dentro de todo este tiempo, ha sido un proceso lento porque obviamente también como fotógrafa había esta búsqueda también de crear yo mis imágenes, ¿no? Digamos, de agarrar yo mi cámara y hacer yo imagen. Y en ese sentido, no estoy para nada peleada, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo probablemente toda la vida, pues, pero el confrontamiento y digamos, el proceso de búsqueda, de introspección y además de investigación que lleva a trabajar con otras imágenes que yo no conozco, que por primera vez veo y digamos lo que puede resultar de eso, me parece también muy emocionante y me da mucha curiosidad. Y además también hay otra cosa que digamos que ya es con el tiempo ya como un gusto añadido, es que también justo cuando yo empiezo a hacer foto, era fotografía análoga, ¿no? Y uno pensaba mucho su imagen y 36, ¿no? Imágenes en un rollo y tal, bla, bla, bla. Y ahora puedes tomar pinche 1000, 400,000, no pasa nada, es más, o sea, no pasa nada, ¿no? A mí, por ejemplo, eso me empieza a agobiar mucho y empiezo a ver cómo se repiten un montón de imágenes y como pasa igual en el archivo, ¿eh? O sea, o en los álbumes familiares, te apuesto, todos tenemos más o menos el mismo tipo de fotos. Ah, bueno, pues lo mismo pasa en todo esto de la imagen digital y tal. Entonces, de alguna manera también empieza a crearse como una especie de hastío de como para qué crear tanta nueva cosa, sí, digo, o sí, ok, si de todas maneras voy a crear nuevas cosas, pues las voy a crear a partir de otras que encuentre y además eso me va a generar una serie de pasos y de procesos de conocimiento que me parecen mucho más interesantes ahorita para mí, que es salir con mi cámara y a ver qué encuentro y la luz y tal. O sea, como que es otro tipo de proceso que también es muy rico, pero que para mí en este momento, o sea, como que se ha vuelto más enriquecedor y más retador, porque además pues sí, hay una serie de cosas que uno tiene que vencer, pues desde cuestiones técnicas, desde la cuestión, pues así, histórica, todo el contexto de esa imagen, y luego, claro, cómo uno lo resuelve, pues cómo lo resignifica. Entonces, como que me parece desafiante, pues no es tan fácil como que agarro una foto, me la robo de cualquier lado, hago quién sabe qué y ya está. No, para mí es todo, ¿no? Una serie de pasos y de pensamientos y de experiencias que van a permitir que algo así suceda. Entonces, creo que por ahí es, sí. Muy bien. Justo sí, te quería preguntar en ese respecto, ¿no? De que ahora que estamos tan inmersos y envueltos en tantísimas imágenes, pues qué tan, no quiero decir bueno o no, o poderoso pueda ser seguir haciendo imágenes, ¿no? Si tenemos todo este bagaje. La otra cosa que también me parece importante o quisiera preguntar, si el proceso que tú desarrollas deviene de dimensionar los hechos representados, de apropiártelos también, es decir, si se trata de la Revolución Mexicana o si se trata de la historia de alguna otra persona a través de su álbum familiar, ¿sabes? Cualquier otro hecho que tengas que asirlo para poder eh, hacer otra propuesta, un nuevo significado, ¿cómo, cómo eso supone también un reto para el público?
Es decir, lo que tú muestras pasa completamente por sobre, o sea, por ti, ¿no? Por una cuestión como emotiva, muy personal. Y entonces, ¿cómo eso se puede volver como a socializar? Sí, pues ahí está el reto, ahí está, digamos, una de las cosas así más complicadas. Por ejemplo, una de las formas que he encontrado que que es parte como del proceso, como te decía, por ejemplo, desde el proyecto de mi madre, es, por ejemplo, bueno, que la idea, luego, digamos, el clímax o cómo lo voy a desarrollar, que eso también tiene una parte, digamos, técnica. Por ejemplo, el hecho de que yo te diga, como te decía, que yo fuera mi propio, el propio modelo, pues, o el cuerpo, pues, de la obra, que mi pelo y yo fuera la persona, creo que eso es lo que le daba la fuerza. Si yo te hubiera pedido a ti, Analí, oye, que tú a lo mejor, no sé, tuvieras ganas de raparte, y yo te dijera, pues modélame para mí, ¿no? Y hacemos, no es lo mismo, no sucede igual. Es otra, digamos, es otra, la experiencia se traduce de otra manera. Y el espectador, yo no sé cómo, es súper listo, pero se da cuenta de eso. Se da cuenta de esa relación, digamos, entre el autor, el ser el mismo el que se pone, ¿no?, de frente, o si usa a otras personas. Entonces ese posicionamiento cambia, suceden cosas y el espectador lo nota. Digamos, su relación frente a la obra va a ser otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, y luego, ¿cómo lo presento al espectador? O sea, digamos, la solución formal, esa también me parece siempre muy importante. Es una de las decisiones más difíciles, ¿no? Dentro del proceso creativo y ya la solución final. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo yo decidí ponerlo en video, el performance. Estaba el video y luego estaba un texto que escribí, ¿no? Como una especie de poesía así corta sobre ese momento de cómo yo recordaba a mis papás, ¿no? Cortándose el cabello. Y luego había un libro, ¿no? Un libro de artista, como con un montón de collage, ¿no? Y de fotos de mi mamá y fotos mías cortándome el pelo y frases del texto este. Entonces era como esta instalación, ¿no? Entonces se volvía una especie el libro era enorme, o sea, lo abrías y era del tamaño, era de mi tamaño, o sea, sí, tenías que darle la vuelta así a las páginas, ¿no? De veras, entonces se cuenta que era como medio ¿cómo se llaman estos donde velan a las personas? Un velatorio, pues, o sea, estaba el cuerpo, ¿no? Que era el libro, que además los libros son cuerpos, ¿no? Tal cual, con sus partes, con sus brazos, con sus piernas. La televisión está, ¿no? Con el video que nos está contando, ¿no? Hay una acción muy, muy concreta. El texto que más o menos nos evoca, ¿no? A un momento, a una emoción. Creo que ahí se volvía esta pues sí, parecía como, ahora viéndolo pues así a distancia, pues era como una especie de velatorio, ¿no? ¿No? Donde están estos tres ingredientes que nos recuerdan al cuerpo, no sé, a la vela, a la luz, y la otra, el texto, pues no sé, a la oración, al rezo, ¿no? Hay una cosa así. Entonces, para mí, el espectador en ese sentido es súper importante. Entonces, yo decido mucho también los proyectos y las soluciones pensando, por ejemplo, no es lo mismo presentar una serie de fotografías a muro, ¿no? Súper bien enmarcadas y tal, que en un libro de artista. Pasa otra cosa. ¿Por qué? Porque en el libro el espectador va a tener esta relación uno a uno, donde puede tocar, puede manipular, puede empezar por donde él quiera, puede quedarse, ¿no? Hay otro tipo de tiempo, ¿no? O no es lo mismo cuando entras a una instalación, la cuestión del espacio, ¿no? Y tu relación con el espacio también va a influir. No es lo mismo cuando puedes tocar, ¿no? La obra. Hay una relación ahí muy personal que me interesa siempre como tener, ¿no? Con el espectador, de alguna manera, algún detalle tiene que haber donde él pueda tocar y dejar una impronta también y se vuelva parte de su experiencia. Porque creo que es eso, o sea, mi experiencia dentro del proceso creativo es una forma de compartirlo como la solución final. Y
y como que eso me parece interesante. Ahora, hay una serie de cosas que uno no puede controlar y que no me interesa del todo controlar, ¿no? Y que también el hecho de que alguien pueda ver la obra, ¿no? Por ejemplo, además hay muchas formas de ver ahora la obra, no nada más en una exposición, sino en línea, en, yo qué sé, en las redes y tal. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa? Ahí está otro reto ahorita, ¿no? Cómo podemos presentar nuestro trabajo en otras plataformas que no sean presenciales. Entonces, bueno, como que parece que es infinito, ¿no? La forma en que podemos, ¿no? Llegar a soluciones y decisiones. Pero creo que, te digo, como que parte, para mí es también muy interesante pensar cómo también las técnicas fotográficas, por ejemplo, eso es una cosa que he estado observando, las diferentes técnicas fotográficas también van a tener otra relación con el espectador. O sea, el espectador se relaciona diferente con una foto hecha, digamos, como que se vea en blanco y negro, se vea vieja, a una foto a color súper bien hecha. O sea, su relación es diferente. Y así con todo lo demás, o sea, con las técnicas, digamos, antiguas, con las... Um, con las cuestiones más experimentales, ¿no? Como dibujar, pintar, rayar, quemar, todo eso es otra. Entonces creo que esas son pautas que uno también le da al espectador y que son parte, pues, de la idea. Sí, pensaba yo, por ejemplo, en esta serie que tienes, que es como, bueno, que vas poniendo la misma imagen o algo así, y que lo que sucede con el espectador es que la va mojando y entonces hay un papel muy delgado y entonces se va como revelando propiamente la imagen. Exacto. Sí, por Entonces, ejemplo, sí, perdón, esa pieza precisamente es como súper interesante porque, por ejemplo, para mí esta técnica, cuando la empecé a hacer, lo que me pasó fue que me recordó a ese momento cuando mis amigas me retaron, ¿no? En la preparatoria, y cuando vi por primera vez cómo aparecía la imagen en la charola. A mí así de evocador me parece. Entonces, si alguien no ha tenido esa experiencia, probablemente esto sea, ¿no? Lo más cercano y es interesante ver qué pasa. claro, y también tiene que ver con compartir un poco el proceso creativo, ¿no? O sea, a final de cuentas, ya que me vas como describiendo un poco los proyectos y tal, o la forma en la que tú trabajas, me parece que podría pensarse que hay muchas cosas fortuitas y que fueron sucediendo y tal, pero realmente es que el autor, el artista siempre va como buscando ese tipo de cosas, ¿no? Que si la mamá es actriz, que si Felipe Ángeles, ¿no? Y el teatro, Sí. etcétera. Y que de alguna manera este tipo de soluciones permiten que el espectador tenga como, pues como un vínculo más, que sea parte de un proceso. Así es. Um, bueno, Ceci, cuéntame ahora en qué estás, en qué proyecto te encuentras hoy en día, qué sigue para ti, qué otras cosas te han llamado la atención, en qué vas, qué estás haciendo ahora en el Fíjate, encierro. ahora estoy en el encierro. Pues ha estado interesante. No, ahorita estoy trabajando un proyecto de estos largos que... El proyecto anterior, bueno, tengo que platicar un poquito del proyecto anterior para como entender el proyecto anterior se llamaba La Sombra del Fantasma y era un proyecto que tenía que ver en cómo sobre todo así, digamos que mi tema principal era cómo la fotografía o la imagen fotográfica ha influenciado nuestra memoria y nuestra manera, ¿no? De ver. Entonces, dividí estas como formas de influencias en la memoria, o no es, sí, en la memoria, en 7, bueno, en 6, en realidad quedó en 6. Y entonces, a partir de eso, fui creando diferentes series, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, esa que hablábamos de la foto en diferentes momentos de develación. Entonces, eso tenía que ver con el recuerdo como... Pero claro, ahí trabajé con imágenes anónimas, que por ejemplo, eso es otra de las cosas que también ha tomado mucho tiempo,
ir haciendo en mi trabajo o ir entendiendo mejor qué es trabajar con imágenes vernáculas, pues con imágenes anónimas. Y todo empezó, eso sí empezó de una manera muy casual, porque claro, yo estaba como clavada, por ejemplo, en ese tiempo, cuando empiezo a hacer esta colección, yo estaba muy clavada trabajando con mi álbum familiar. O sea, después de lo de mi mamá, empiezo a trabajar con mi álbum familiar y entonces era muy divertido porque me entrevistaba con un montón de parientes, ¿no? Me pasaban fotos, escanear. Y la idea de ese álbum, de ese proyecto era meterme yo en esas imágenes y hablar sobre el origen y cuestionarme estas relaciones familiares y tal. Pero entonces un día, yo en ese tiempo vivía en Barcelona y sucedía que pues la gente ahí tira mucho las cosas a la calle. Es un basural de muebles y de cosas. Entonces iba yo caminando y veo de un bote de basura de estos grandes, así el contenedor pues de la basura, hay una caja que sobresalen unas fotos y se salen así. Entonces agarré la caja y como mapache me fui corriendo a mi casa y era la vida de una familia. O sea, había fotos, yo creo, de principios del siglo XX hasta los 60, pues, o finales del siglo XIX, no sé. Había fotos de veras de todo, eran 800 imágenes. Me tomó muchos años decidir qué hacer con ellas, o sea, yo nada más las tenía. Lo que sí fui haciendo es ir entrenando mi ojo a ver más imágenes. Entonces empecé a comprar luego me encontraba tiradas más en la calle o negativo, todo lo que me encontraba en la calle se iba como a este cajón, ¿no? Como esta caja de fotos para ver qué pasaba en un tiempo donde, pues no sé, la experiencia me fuera dando respuestas. Entonces, por ejemplo, en este proyecto le pude dar rienda suelta a este conjunto, que ahora, por ejemplo, ya tengo como 8,000 fotos, ¿no? Entonces, pues tengo así para dar y repartir. El, pero durante este proceso también me empiezo a dar cuenta que hay estos vacíos, o sea, continuamente me enfrento al vacío también como de información, al vacío, digamos, pues sobre todo eso, de información, porque mucho lo que pasa, por ejemplo, muchas de las cosas que también busco en archivos, digamos, institucionales, así como la Fototeca Nacional o los archivos que hay en Internet y tal, es que sí te pueden dar algo de información, pero es bastante críptica, pues. Entonces, la investigación, ¿no? De eso ha sido como también una parte muy importante, pero también me doy cuenta que me puede llevar, ¿no? Me distrae luego muchísimo. Entonces, dentro de ese proceso, empecé a pensar en que, ok, yo hablo mucho de la memoria y hablo mucho y luego estoy en los archivos y donde hay este rescate, todo el tiempo estoy como en pláticas y en lecturas que hablan del rescate de la memoria, de que no se pierda el archivo, que no sé qué. Y yo llego y lo transgredo y lo rompo y le hago y lo corto y lo recorto y le pongo quién sabe qué. Entonces, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, ¿es memoria también? ¿Qué pasa ahí? Entonces me encuentro con una lectura que se llama Los 7 pecados de la memoria y que es lo que, digamos, se me ocurre como el nuevo proyecto que estoy haciendo que se llama Los archivos del olvido. Entonces, en este libro es de un neuropsicólogo americano que se llama Daniel Stachter, así contemporáneo, y entonces él de lo que habla es que el olvido es como una forma también de sobrevivencia, ¿no? Del cerebro y de la memoria, pues que es necesario olvidar. Y hace esta taxonomía de las diferentes formas de olvido, desde cuestiones así como accidentales, de bloqueo, de tal, no sé qué, hasta cuestiones como ya dolorosas, como la persistencia y el testimonio y todo esto que viene de ahí. Entonces, me decido pues a trabajar este proyecto del olvido y lo que hago es que a partir de estas 7 formas que describe Stachter sobre el olvido, empiezo a ver de qué manera encuentro analogías en el archivo y cómo puedo hablar de esto a partir de imágenes de archivo y de hechos históricos y de avances médicos, ¿no? Porque eso es como siempre por ahí por donde me interesa ir. En La sombra del fantasma también lo hice. Es como, la foto puede ser evidencia, ¿no? Se trabaja como evidencia para cuestiones legales, para cuestiones científicas, pero también tiene esta parte emotiva, que es la foto vernácula, ¿no? La foto
cumpleaños, del picnic, del viaje, tal. Luego está esta cuestión de la imagen como un repositorio de fe, ¿no? De creencia, de algo que existe. Y luego está la cuestión como cultural, esto soy yo, este es digamos, esta escultura, este edificio, este paisaje me representa, ¿no? Esto es parte de mi identidad, o sea, ¿cómo puedo? Pero ahora en el olvido suceden cosas muy curiosas. Y entonces lo que ha pasado es que sí, por un lado, me he dado cuenta que es difícil, por ejemplo, destruir imágenes, ¿no? De la manera en que, digamos, sucede eh, naturalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una cosa muy curiosa porque además todo esto empezó también porque, por ejemplo, una de las razones por las que a mí me gusta tomar fotos, o sea, cuando yo tomo fotos, es para no olvidar ciertas cosas, ¿no? Como recordatorios, como una especie de bitácora, como una especie de diario. Digamos que es la forma favorita más emocionante que encuentro para hacer fotos. O sea, más que de algo así súper conceptual, a mí me parece como muy rico tomar una foto de una flor que se me está secando y esa cosa, ¿no? ¿Cómo puedo describirla? ¿Cómo puedo iluminarla? Y es parte de mi día a día, o como mi gato, ¿no? Esté dormido, súper rico, ¿no? En estas posturas que agarran. Ese tipo de cosas también se me hacen como muy. Entonces, la foto como una herramienta para no olvidar y al mismo tiempo para sí olvidar. Entonces, ¿cómo podía hacer ese ejercicio? Entonces, son 7 series. Entonces, por ejemplo, el primer así pecado del que él habla es el transcurso. Entonces, es bueno, por el paso del tiempo, uno va olvidando cosas, o sea, uno no recuerda igual lo que te pasó hace 10 años que lo que te pasó, o sea, tu día, no sé, hoy, hace 10 años, pues quién sabe qué andábamos haciendo, la verdad. Pero sí me puedo acordar qué hice el año pasado, a lo mejor sí, ¿no? O en la agenda o algo me va, o en mi Facebook, ¿no? Me puedo más o menos dar cuenta en qué andaba. En la foto, ¿cómo podemos hablar de eso? Pues es así como el clásico ejemplo de, pues por el paso del tiempo también las imágenes van perdiendo, ¿no? Su pues sí, su fuerza, pues se van desvaneciendo, ¿no? Las que están en papel, la plata se van, ¿no? Difuminando, o también se pueden perder en la nube, o se pueden perder, yo qué sé. Pero entonces eso lo que me llevó fue como hacer una serie de experimentos, por ejemplo, igual con fotografías encontradas, vernáculas, de diferentes soportes, diapositivas, de todo, papel, todo, pero hacer un trabajo como de laboratorio y someterlas a estas imágenes a diferentes factores como agua, polvo, tierra, insectos y tal, e ir registrando ese proceso. Entonces, hay una especie como de primera imagen y luego después, ¿no? Un antes y un después, ¿no? Y luego hay una imagen que es de la que resulta, que además fue para mí un descubrimiento muy interesante y que es como de las cosas que otra vez reafirman la relación que tengo con la imagen. Ese resultado, digamos, del antes o el después de la imagen destruida, o sea, cómo estaba antes de ser destruida, pero hay una imagen como que del proceso o la imagen final, no sé, no siempre es igual, es variable, que sucede que me parece muchísimo mejor registro de una emoción, pues, o evoca, pues, otras cosas. Entonces, por ejemplo, para describirte así, uno de los ejemplos para mí más claros es una imagen que encontré de un faro así marino, digamos, de un puerto, pues. Y se ve la punta, ¿no? Del faro con las luces en la noche. Esta imagen era una diapositiva de estas de 6x6. La pongo en agua y la dejo ahí varios días y le estoy tomando fotos, pero la imagen final, lo que queda, es que cada una de las capas de la diapositiva se deshizo y se convirtió en una especie de como pues de abstracto, y para mí es un abstracto sobre el mar o sobre la luz, sobre el océano, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, eso me pareció muy bonito. O sea, cómo también cuando hablas de tus recuerdos, también tienen esta cosa como súper abstracta, pues,